Es un gusto saludarlos como siempre, como todos los días, cumpliendo esta cita infaltable aquí en Sala de Prensa en Caracol Ahora, el primer canal de noticias y de opinión de streaming en Colombia, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Y hoy vamos a hablar de un tema que veíamos hace instantes en la edición central, lo hemos visto a lo largo de todo el día. El ministro de Justicia estuvo esta mañana en Noticias Caracol hablando de uno de los proyectos claves del cual habíamos mencionado ayer en Sala de Prensa como parte de la agenda de proyectos que el gobierno llevaría a partir de hoy al Congreso. Pues se trata nada más y nada menos que de una muy ambiciosa reforma al Código Penal. El gobierno lo ha calificado de un proyecto para humanizar el sistema penitenciario, el sistema penal en nuestro país. Vamos a saludar de inmediato a nuestro compañero Pablo Arango, mientras vemos imágenes de hacinamiento de cárceles. Pablo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Le robamos un instante, está desde temprano con este tema de la reforma al Código Penal. Si uno pudiera definir muy rápidamente la estructura, el esqueleto, la columna vertebral de esa reforma, ¿usted cómo la definiría, Pablo? Buenas noches. Juan Roberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Efectivamente, es una reforma, como usted la calificaba, muy ambiciosa, y si hablamos de esa columna vertebral, básicamente es eliminación de algunos delitos, Juan Roberto, también subrogados penales, es decir, premios para las personas que están privadas de la libertad, pero también la reparación a las víctimas. Básicamente son esos puntos en los que se está moviendo el gobierno nacional. Han dicho que no va a haber reducción de las penas, pero sí esos subrogados de unos beneficios que ya existían en Colombia, pero que quieren ampliar justo para algunos delitos. Usted está hablando de premios, Pablo. Quiero que vayamos con eso porque estamos escuchando a nuestros televidentes, a la gente que a través de las cuentas de Noticias Caracol y de Caracol Ahora en todas las plataformas digitales pues ha opinado del tema. Pues el ministro que usted entrevistó esta mañana habló de eso, porque muchos en las redes sociales y mucha gente nos ha enviado su mensaje aquí a Noticias Caracol. Dice, esto es premiar a los criminales. Escuchemos lo que dijo el ministro. No nos estamos inventando ningún subrogado, ningún premio que no esté ya en la ley. Lo que estamos haciendo es dosificarlos de modo distinto. En cuanto a lo de salir a trabajar de día y volver a la noche, que ya está en la ley, eso no es que abramos la puerta de la cárcel y salga a coger bus a ver dónde trabaja y vuelva por la noche. Claro. No, eso no es así. Habrá que celebrar un convenio entre una empresa o una entidad pública puede ser, y el IMPEC, en el que dice, mire, estoy en este proyecto, necesito tantos trabajadores. Voluntariamente puede haber en la cárcel unas personas que tienen las habilidades para hacer ese trabajo, salen, por supuesto, en un transporte seguro, con vigilancia, van a la fábrica, van a la empresa, cuando termina el trabajo, vuelven a la cárcel. Eso estamos hablando, Pablo, para ser claros, es la propuesta de que en la mañana algunos presos, determinados tipos de reclusos, salgan a trabajar y vuelvan por la noche a la prisión. Es eso, Juan Roberto. Él dice que no es para todos los delitos. Hay unos delitos que no van a estar contemplados en estos premios que llamamos o subrogados. Delitos, por ejemplo, sexuales, delitos de lesa humanidad, delitos contra los niños. Pero para los otros delitos, ojo, Juan Roberto, para reincidentes, por ejemplo, o para personas que han cometido delitos como hurto, que tanto afecta al país, sí podrán trabajar en el día y en la noche estar en la cárcel. Las críticas a esa propuesta es hablar de una cárcel que podría ser como un hotel, así lo han llamado los críticos de esta reforma penitenciaria, pero el ministro le responde diciendo que no es un hotel, que van a tener todo el monitoreo constante de las personas que en ese momento estén, por ejemplo, los funcionarios del IMPEC. Pero venga, barájemela más despacio, devuélvame el cassette, decía uno de joven. Si le entendí bien, por ejemplo, personas que están presas por hurto y que incluso sean reincidentes, ¿serían cobijados con ese beneficio? ¿Podrían salir en el día y volver en la noche? Sí, Juan Roberto, se lo pregunté hoy al ministro, los reincidentes van a poder ser cobijados con esta medida, con este subrogado, que es una crítica que también se ha recibido porque dicen, si un reincidente, por ejemplo, una persona que comete un hurto, es capturado, vuelve a quedar en libertad y vuelven y lo capturan, pues se supone que es una persona que no quisiera estar en la vida social. Sin embargo, para esos reincidentes, siempre y cuando no hayan cometido delitos sexuales contra niños, podrían beneficiarse de estos subrogados reincidentes. Y es eso, trabajar en el día y en la noche volver a la cárcel, trabajos que serían especificados con algunas empresas justamente y que serían controlados con el IMPEC.
Pero muy polémico el tema, es que estamos hablando de personas, el delito que más afecta a los colombianos hoy, usted me corregirá, y nuestro invitado siguiente también lo hará, es el del hurto. Precisamente saludamos, usted y yo somos periodistas, estamos hablando con nuestros televidentes aquí en Sala de Prensa, hablamos ahora con un experto, con uno de los más respetados juristas que tiene este país. Saludo al doctor Hernando Herrera, que es el director de la Corporación Excelencia en la Justicia. Doctor Herrera, como siempre, un gusto saludarlo, y pues hombre, yo quisiera como arrancar con este tema, los saludo, muy buenas noches, como siempre un gusto, que reincidentes de delitos como por ejemplo el robo puedan ser cobijados con este tema que menciona Pablo, de salir en el día a trabajar y en la noche ir a la cárcel. Doctor Hernando, buenas noches. Buenas noches, Juan Roberto, por supuesto un saludo muy especial a todos ustedes y como siempre agradeciéndoles la muy gentil y diferente invitación. Es un exabrupto desde todo punto de vista. Ustedes bien señalaban la afectación que para el ciudadano de a pie tiene precisamente el delito de hurto. Al año se están cometiendo más de 280.000 de esas acciones irregulares y es el delito, entre otras, que más reincidencia tiene. Luego, aquí no estamos hablando de una ley de las segundas oportunidades, sino de las quintas, décimas o quién sabe cuáles otras. Yo me pregunto y vuelvo y repito, ¿el gobierno nacional es consciente de la afectación que eso va a generar en la seguridad ciudadana? En momentos en que las estadísticas precisamente indican el incremento de esa misma inseguridad y que se ha disparado el hurto, ¿es consciente de esa reflexión a la hora de morigerar una política pública en ese sentido? Parecería que no. Y ahí estamos frente a un tema que repito, como usted lo menciona, doctor Hernando, muy polémico. Sobre ese tema puntual, el ministro, ¿qué dijo, Pablo? Y se lo pregunto porque usted ha hablado con él, ¿qué dice el proyecto? Porque es que estamos hablando, como dice el doctor Hernando, de un tema que es el que más les duele a los colombianos, el del atraco y el hurto. Es decir, quien esté preso por eso puede salir en el día a trabajar y volver en la noche a la cárcel. Juan Roberto, ¿y sabe cómo le hicimos la pregunta cuando estábamos al aire esta mañana con el ministro? Llevamos al ministro a lo que está pasando en Barranquilla, una de las ciudades más afectadas por el hurto, por los delitos, por el tráfico también de estupefacientes, y lo llevamos a Medellín, y lo que él respondía básicamente es que con la actual política penitenciaria es que está pasando todo esto. Asegura el ministro, dice, respondiéndole a los críticos, que justamente con lo que él está proponiendo se podrían reducir un poco toda esta situación que se viene presentando en el país y resocializando a las personas que se vuelven más violentas cuando ingresan a las cárceles. Usted lo decía, doctor Hernando Herrera, no comparte esa teoría. ¿En qué se puede estar basando el gobierno? Alguien dirá, pues pregúntenle al ministro, se lo preguntamos. Pero usted, que es experto, ya nos esbozó su posición. ¿En qué se pueden estar basando para creer que hacer eso va a bajar la criminalidad en Colombia? Pues Juan Roberto, desafortunadamente el ministro no nos ha indicado estudio o reflexión que tengan en ese sentido en particular como para exhibirnos materia distinta o aseveración distinta. Yo creería que valdría la pena que el gobierno se hubiera amparado en estudios serios sobre esa problemática, para no preguntar, como ustedes válidamente lo hacen, al ciudadano de pie en el día a día lo que tiene que ver y precisamente verse afectado cuando le roban sus utensilios de trabajo, su celular, su bicicleta, cuando sufre también el atraco, no solamente callejero, sino el hurto a las residencias. Hay una despreocupación total por la seguridad ciudadana y eso lo vemos además como política gubernamental, ausencia al parecer de la fuerza pública, lo que hace el ejército y de la policía. Ayer la fiscalía tuvo que precisamente sacar de manera definitiva a unos funcionarios de un área municipal donde no existiría esa protección. Sí. Uno de los elementos fundamentales del derecho penal, apreciado Juan Roberto, es servir de barrera de contención, de barrera contra el delito. Y con este tipo de medidas ello no es así. El gobierno además parece haber renunciado a una política que es esencial, la construcción de cárceles. Claro, el hacinamiento es una circunstancia y una realidad compleja, pero con este tipo de medidas estaremos lejos de superar ese hacinamiento y por el contrario vamos a agravar la inseguridad en nuestras calles. Estamos analizando hasta ahora en Sala de Prensa, aquí en Caracol Ahora, el proyecto de reforma al Código Penal. Pablo, lo dejamos descansar, váyase a descansar porque mañana madruga. Gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa.
Muchas gracias por la invitación, Juan Roberto. Y una última cosita, y es A ver, la eliminación de algunos delitos como inasistencia alimentaria e incesto. Eso también ha generado muchas polémicas, para no, que lo analicen. no se me adelante porque ese lo vamos a ver. Pablo, gracias. Eso que menciona Un Pablo abrazo. Arango, nuestro periodista experto en temas judiciales. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, habló aquí hoy en Noticias Caracol de ese tema, la eliminación del delito de inasistencia alimentaria en Colombia. La inasistencia alimentaria, porque mire, si hay alguna forma errada para garantizar los derechos de un niño o niña a recibir los alimentos de un padre irresponsable, es metiendo a ese padre a la cárcel. Hoy en día tenemos alrededor de 500 personas en la cárcel por inasistencia, todos hombres, por cierto, y entonces esos hijos o hijas de esa persona ya tienen dos problemas, no solo tener un padre irresponsable, sino un padre preso. Eso crea estigma, esos niños comienzan a sentir matoneo en su colegio porque tienen al papá en la cárcel. Si el papá está en la cárcel no tiene cómo reparar. Y o además, cómo pues es muy entregarle difícil dinero. que pueda pagar la cuota de alimentos estando en la cárcel. Pues la teoría, doctor Hernando, del ministro es, si está preso el papá que no cumple sus obligaciones de dar esa asistencia alimentaria a sus hijos, pues va a ser muy difícil decir que lo cumpla, que si está preso no lo puede hacer. ¿Es así como usted lo interpreta? Pues Juan Roberto, en este particular motivo estamos totalmente de acuerdo con el ministro. ¿Pero por qué? No solamente porque en materia de criterio y subjetivamente lo que él señale suena muy lógico, sino porque hay estudios a ese respecto. La medida de aseguramiento, las medidas intramurales han sido ineficientes a la hora precisamente de verificar que esos padres cumplan con sus obligaciones frente a sus hijos. Y no es ahora la primera vez. Ya hay fiscales generales de la nación, 3 de ellos en particular, habían precisamente reevaluado la posibilidad de que ello siga siendo una materia típica o una materia penal y que por el contrario tenga unos mecanismos administrativos para ser controlados. Por ejemplo, el embargo sobre las remuneraciones, sobre los salarios y otro tipo de sanciones. Luego, aquí en particular, nos parece que sí está muy bien sentada la reflexión que hace el señor ministro. Es decir, lo que les pegan, es más efectivo pegarle a un padre irresponsable por donde más le duele, que es el bolsillo. Totalmente de acuerdo, Juan Roberto, porque claro, cuando esa persona es privada de la libertad, deja de generar una manutención para suministrarle a su hijo precisamente eso a lo que le corresponde y debe. Y en ese sentido sí nos parece que en este caso en particular, despenalizar esa actividad, oye, ese acto ilícito o delictivo es el camino afortunado. Pero vuelvo y repito, porque aquí sí hay estudios. Es que el problema es que en lo otro que se ha señalado, el ministerio está partiendo y el gobierno general de lanzarnos a un abismo y además lanzarnos a un abismo que va en incremento de un bien tan sagrado como es la tranquilidad y la paz social. Por el contrario, en lo que hace de la despenalización de conductas como esta en particular, no queda sino estar totalmente de acuerdo con el planteamiento del gobierno y del ministro de Justicia. Bueno, son 62 artículos, estaba leyendo aquí, doctor Hernando y televidentes, los que propone modificar en este proyecto del gobierno. Hablo del Código Penal. Ya voy con usted para otro tema, pero quería saludar a mi siguiente invitado, al doctor Santiago Tres Palacios. Es un muy reputado, respetado abogado penalista. Doctor Tres Palacios, un gusto saludarlo. Estábamos aquí tertuliando con el doctor Hernando Herrera sobre, digamos, la estructura, la columna vertebral de esta reforma. Usted que le ha tocado lidiar, el doctor Hernando desde la academia y también litigando, lo hemos visto. Usted, doctor Santiago, la columna de esta reforma que dice el gobierno, mire, hay que buscar despenalizar algunos de los delitos en Colombia, tratar de sacar gente de las cárceles y tratar de buscar mecanismos más efectivos de rehabilitación y resocialización. Su experiencia, ¿qué le indica frente a este proyecto? Buenas noches, doctor Santiago. Juan Roberto, buenas noches y un saludo muy especial al doctor Hernando. Este proyecto, a mi modo de ver, es una medida audaz por parte del ministro de Justicia. Creo que además pone la lupa en controversias muy importantes que deben suscitarse dentro del Congreso de la República. Usualmente, esta clase de reformas y estas medidas se le han dejado a la Corte Constitucional para que sea a través de sentencias de tutela o de sentencias de constitucionalidad quien vaya marcando el derrotero del progreso en nuestras políticas. Y resulta que la Corte Constitucional lleva varias décadas diciendo que en las cárceles se trata a los seres humanos como subhumanos,
que allí hay un Estado inconstitucional y el gobierno nunca le había prestado una verdadera atención a este fenómeno. Entonces yo celebro esta iniciativa del señor ministro e inclusive, digamos que ahí tengo un criterio diferente al del doctor Hernando. Considero que hubiese podido ser más agresiva en este primer paso, pero entiendo que debe realizarse de una manera progresiva y con estas medidas que no siempre van a tener muchos efectos, pues algunas son más bien simbólicas, como la despenalización del incesto y otras conductas. Ah, pero usted se me adelantó. Quiero hablar de ese tema con los dos, porque el ministro también habló de un asunto que hoy, y ya hablo de las tendencias en redes sociales, pero escuchemos lo que dijo el ministro sobre este tema tan polémico como el del incesto. El incesto, que sé que ha dado controversia. Primero, aclarar una cosa. Incesto es una cosa muy distinta a cualquier caso de abuso sexual. El incesto es sexo libremente consentido entre dos personas que ambas son adultas, solo que son parientes, por ejemplo, hermanos. Entonces, la solución de la ley ha sido meterlos a la cárcel. Eso no tiene sentido. Estaba aquí viendo dos tendencias. Hay una gigante que dice Sodoma y Gomorra, haciendo alusión a la propuesta del gobierno. Arranco con usted, doctor Hernando, el incesto. Eliminarlo como delito. Gracias, Juan Roberto. Lo primero, saludar también al jurista, al colega, al doctor Tres Palacios. Desde luego, qué grato compartir este panel con él. En cuanto hace el incesto, pues claro, tiende a veces a señalarse que es una conducta que se ha tipificado y que es delito partiendo de un criterio esencialmente moral. Pero mire, yo me puse a investigar con otras personas de la Corporación Excelencia en los países donde hoy en día subsiste esa forma como delito y por qué eventualmente lo sigue siendo. Y no se debe solamente por criterios de moralidad, alejémonos de ese principio, entre otras por criterios psicológicos que señalan que en ese tipo de relaciones podría existir algo así como subordinación en los roles de uno y en otro sentido. Supongamos la relación de un padre con una hija, de una madre con un hijo, que esos son los escenarios propios a ese respecto y que adicionalmente también, dentro de esa perspectiva, esa subordinación genera proclividad, facilidad para que esas conductas se generen. Pensando en eso y partiendo del criterio, como siempre, que la protección a la víctima es lo más relevante y lo más importante, en esos estados se ha perpetuado esa conducta ilícita. Claro, se dirá que en Colombia son muy pocos los penados, sancionados o condenados a ese respecto, pero más allá de eso, se impone un criterio de protección a las eventuales víctimas. Y siendo nuestro derecho preventivo dentro de ese deber, por eso, en ese sentido en particular, frente a esa despenalización, sí nos alejamos del criterio del ministro. Obsérvelo usted, hablamos que en la asistencia alimentaria compartimos ese criterio con él y pasaremos sin lugar a dudas también a estarlo en lo que hace de la injuria y la calumnia. Pero en este en particular, sí, por esos estudios que hablan en beneficio de la víctima, nos distanciamos de ese criterio, a no ser que no lo tiene, que el ministerio tuviera estudios distintos. Doctor Tres Palacios, usted mencionaba hace instantes antes de escuchar al doctor Hernando y escuchar lo que dijo el ministro Osuna, usted decía, es un tema simbólico el de tipificar como delito el incesto. ¿Por qué? Claro, Juan Roberto, dos comentarios. El primero es que esta es una medida simbólica porque en las cárceles no hay absolutamente nadie preso por el delito de incesto. Es un delito que tiene una pena mínima, empieza en 16 y va a 52 meses. Y lo siguiente, digamos, como una especie de réplica al doctor Hernando, con todo el respeto, es que el comportamiento que él echa de menos y que considera que se debe castigar se encuentra hoy castigado en la ley penal colombiana, pero en otra conducta delictiva. Cuando vamos al artículo 210A del Código Penal, que fue adicionado por la ley 1257 de 2008, está tipificado el acoso sexual. ¿Qué es el acoso sexual? El que en beneficio suyo o de un tercero se valga de la superioridad manifiesta o las relaciones de autoridad o de poder, de edad, de sexo, de posición laboral, social o familiar y valiéndose de alguno de estos roles, acose, persiga, hostigue o asedie. Y tiene una pena de 1 a 3 años, es decir, una pena bastante similar. Entonces, si hoy se despenalizara el incesto, no quedaría despenalizada la conducta de perseguir a alguien aprovechándose de la condición familiar, pues esta conducta se encuentra ya hoy castigada por el delito de acoso sexual. Sí.
Con la despenalización del incesto, lo que se despenaliza es la la decisión libre y voluntaria de dos adultos que son familiares, ascendentes o hermanos, ascendentes, descendentes o hermanos, de tener relaciones sexuales, lo cual es una conducta que únicamente afecta la moral y las buenas costumbres. Tema tan sensible que incluso ustedes me permitirán, pero eso traspasa las fronteras de lo penal o del derecho. Mire, el tiempo es implacable, está sabrosísima esta charla, pero quisiera acudir al poder de síntesis de cada uno. Arranco con el doctor Hernando. En resumidas cuentas, la primera ojeada que han podido hacer a este proyecto de reforma al Código Penal, como lo llaman, humanización de la justicia y del sistema carcelario, doctor Hernando, en palabras cortas, sencillas, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué expectativa le ven? Juan Roberto, digamos que más allá de la voz del abogado, yo quiero reiterar acá la voz del ciudadano común, que eso es lo que tratamos de hacer desde la Corporación de Excelencia de la Justicia, de representarlo, de ser una voz legítima a ese respecto. Y uno entiende la reflexión y es lógico y además es pertinente y es urgente hacer una revisión de nuestro sistema carcelario que es absolutamente inhumano y que, como lo ha reiterado la Corte Constitucional, violenta los derechos fundamentales. Pero a ese respecto, también habrá que decir que este proyecto está descalcificado. No posee estudios sobre la afectación que ello generaría en el tema de seguridad ciudadana. Tampoco, además, prevé mecanismos eficientes, sino el otorgamiento de facultades extraordinarias al presidente de la República para estructurar el IMPEC. Si hoy en día el IMPEC es ineficiente para velar por la seguridad de las medidas intramurales, ¿cómo será de las otras? Y lo tercero, es un proyecto en el cual se ha privilegiado la voz de los victimarios y no de las víctimas. Eso es desde la corporación lo que nosotros clamamos y nuevamente exigimos. En lo de despenalización podremos estar de acuerdo o no, hay que privilegiar a la víctima y yo entiendo los tecnicismos jurídicos y el doctor Tres Palacios así lo ha planteado frente a ese delito en particular, pero más allá de eso también hay que proteger a esas personas que generalmente no tienen voz en este tipo de ejercicios. Doctor Tres Palacios, su mirada de este proyecto que ha presentado hoy el gobierno. Juan Roberto, sí, yo creo que la visión de la Corporación Excelencia para la Justicia es muy necesaria, además porque ha hecho un importante liderazgo. Sin embargo, me es imposible no oponerme a varias de las posiciones que él ha dicho, sobre todo respecto a las víctimas. Si hay un proceso que vuelve a poner a la víctima en el centro del sistema procesal penal, es esta. Por ejemplo, establece la justicia restaurativa para los delitos que tengan una pena mínima inferior a 8 años. ¿Qué hace hoy el sistema? Le da la espalda a la víctima y únicamente piensa en castigar a través de la pena. ¿Qué busca este proyecto? Que hayan procesos de justicia restaurativa a través de la cual se pueda indemnizar integralmente. En síntesis, creo que es un proyecto que busca la modernización del sistema penitenciario, no establece rebajas de pena ni escarcelaciones masivas, busca poner el ojo de la discusión donde siempre debió estar, flexibiliza el acceso a algunos beneficios y los nuevos beneficios que trae, como ese polémico permiso para trabajar, únicamente se concederá en delitos menores cuando se haya pagado más de la mitad de la pena y cuando la persona se encuentre en el último estado del tratamiento penitenciario, es decir, cuando ya esté prácticamente próxima a salir. Por lo tanto, Juan Roberto, yo celebro esta visión del ministro, creo que hubiese podido ser un poco más agresivo, pero creo que también es el espacio natural el Congreso de la República a través de los debates que debe surtir para que los diferentes expertos, entre ellos, por supuesto, la corporación, puedan hacer todos los comentarios y entre todos nutramos este proyecto y este tema. Eso es lo más importante, que escuchen voces como estas acá. Eso es lo más enriquecedor, que en el Congreso las escuchen, porque vemos dos visiones, dos miradas de dos muy respetados juristas en el país aquí hoy en Sala de Prensa. Doctor Hernando, doctor Santiago, gracias por estar con nosotros. Muy amables. Muchas gracias, Juan Roberto, y muy válido lo que señala el doctor Santiago, que estos sean espacios de deliberación, sí, lo mismo que en el Congreso, donde todas las voces deben ser oídas y por supuesto nos parece necesario y oportuno para nutrir y enriquecer este proyecto. Así es, todas las voces deben ser escuchadas. Muchas gracias, Juan Roberto. A los dos, muchas gracias. El tema va a dar para mucho y seguramente en el Congreso habrá debates muy interesantes. Ojalá tengan en cuenta las observaciones de los expertos como los que acabamos de escuchar. Una pausa y seguimos en instantes en Sala de Prensa.
como todos los días, el cierre a cargo del radar de don Ricardo Ospina. Saludos a los amigos de Sala de Prensa en Caracol Ahora. Esta noche ustedes vienen hablando de una de las reformas que emprende el gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso, como es la reforma al sistema penitenciario, a cómo se manejan las cárceles en el país. Yo vengo a hablarles de otro tema que nos toca a todos, como es la reforma al sistema de salud. Se han conocido varias novedades en estas últimas horas, hay muchas noticias sobre la reforma. La primera de ellas es que la ministra Carolina Corcho ha reconocido que está ultimando detalles del texto, es decir, que todavía no tiene el proyecto definitivo. Pero eso sí, dijo el ministro del Interior Alfonso Prada en Mañanas Blue, que será radicado en sesiones extras, que están en los últimos retoques y que el próximo viernes será presentado ante el Congreso de Colombia en las sesiones extras. El gobierno del presidente Petro busca que sea aprobado muy rápidamente el proyecto que pretende acabar con la EPS y regresar a un sistema público de salud con un giro directo del ADRES a cada una de las IPS, a clínicas y hospitales o a los sitios en los que se adelanten los procedimientos médicos. Digo que no la tiene fácil porque no es claro que los partidos que se han sumado a la coalición de gobierno, al Partido Liberal, al Partido Conservador y al Partido de la U, les suene apoyar de manera clara y definida esta reforma. Han de hecho expresado serios reparos el expresidente César Gaviria, algunos congresistas conservadores y la presidenta del partido de la U, la expresidenta del Congreso, Dilian Francisca Toro, quien sabe mucho del sistema de salud en el país. Pero han pasado, como les conté, muchas cosas hoy. Además de todo esto, el presidente Gustavo Petro se reunió con los directivos de la nueva EPS, que es la más grande del país, que tiene millones de afiliados y que tiene la mayoría accionaria del sector público. Se reunió con la nueva EPS y con la Organización Mundial de la Salud para discutir los elementos que son fundamentales para esta reforma que empieza a estudiarse desde el próximo viernes, como les he contado, en el Congreso de Colombia. Para concluir todo este panorama está el derecho de petición que hoy radicaron un número muy largo de exministros y exviceministros de salud ante la ministra Carolina Corcho en un documento de 9 páginas con 15 preguntas, entre otras cosas, preguntando sobre cuál será el sustento financiero del sistema de salud del país. Firman, entre otros, Jaime Arias, Fernando Ruiz, Mauricio Santamaría y otros que conocen el sistema de una manera muy clara y que tienen inquietudes sobre lo que plantea inicialmente el proyecto del gobierno, que es arrancar de ceros, que es acabar con el sistema que creó la Ley 100 de 1993 y pasar a un sistema del que todavía no se conoce ni la estructura financiera, ni cómo funcionaría en la práctica, ni cuál sería el periodo de transición. Muy bien, don Ricardo, hablándonos de la reforma a la salud, la lupa del país puesta en una de las más ambiciosas transformaciones, reformas que planteará en las próximas horas el gobierno del Congreso de la República. Terminamos Sala de Prensa, aquí donde hablan los expertos para poner sobre el tapete los temas de la actualidad nacional e internacional. Sigue Signo Pesos, continúen en Caracol Ahora. Feliz noche para todos.